Buenas noches para todos. En estos momentos vamos a hablarles de tablas de retención documental y sistemas de ordenación. Esta presentación como tal está a cargo de las aprendices Cindy Ballén, Derly Devia, Lina Hernández, Laura Méndez y quienes hablan Neidy Ramos de la ficha 1833-736. ¿Qué es una tabla de retención documental? Una tabla de retención documental es un instrumento archivístico que sirve para controlar el ciclo de vida de los documentos en una organización, por el cual nos sirve llevar un control y el reconocimiento de la información y de la estructura organizacional, obviamente estableciendo tiempos de conservación en el archivo y procesos a seguir cuando su ciclo de vida haya terminado. Como podemos evidenciar, esto es un formato como tal de tabla de retención documental, es como tal la estructura o como tal de la información que debe contener un formato de tabla de retención. A continuación, ya como tal encontramos un ejemplo de la tabla de retención documental. Que obviamente pues está parametrizado como la entidad productora, que en este caso es la Secretaría General Alcaldía de Bogotá, oficina productora pues la dirección de contratación, está obviamente basado en unos códigos ya establecidos, la serie de tipos de documentos que pues como tal se van a producir, la retención, en este pues van como tal los tipos de archivo, archivo de gestión y archivo central, la disposición final, que son como tal las convenciones, ahí están como tal las siglas, pues que lo que se refiere como tal a la disposición final, que la CT es como tal la conservación total, la ES lo denominamos como tal eliminación, la M de microfilmación y la S de selección. Y encontramos también una serie de procedimientos basados a la serie de tipos de documentos como tal. Bueno, ahora vamos a hablar de las utilidades de la tabla de retención documental. Entre las principales que encontramos es que permite controlar y monitorear todo el ciclo de vida de los archivos. Como bien sabemos, los documentos pues tienen su ciclo de vida desde su inicio, todo su desarrollo y pues hasta su final, o sea, hasta cómo desechamos el documento, si va a pasar a un archivo histórico o realmente pues se puede eliminar. También nos permite enlistar en series y tipos de documentos haciendo un reconocimiento de la estructura organizacional. Es decir, permite que enlistemos los documentos en orden de importancia, ¿sí? O sea, jerárquicamente por importancia, pues de acuerdo a la utilidad dentro de la organización. Aparte, pues nos permite entender y manejar correctamente los ciclos por los que pasa un documento, el tiempo prudencial que debe estar en cada uno, es decir, cuánto tiempo el documento va a estar en la parte inicial, cuánto tiempo se va a gastar en todo su desarrollo, en todo, sí, en el desarrollo, y cuánto tiempo se va a gastar en el histórico, o sea, cuánto es su tiempo en el archivo histórico o si realmente pues se puede eliminar. También nos permite reconocer la clasificación de la información según la necesidad e importancia, como anteriormente lo dije, en el orden de importancia que tiene para la empresa. ¿Qué tan importante es ese archivo o ese documento para la empresa? También tenemos los beneficios. Entonces, tenemos varios beneficios. Bueno, también es muy importante hablar de los beneficios de la tabla de retención documental, pues debido a que esta nos ayuda a facilitar el manejo de la información, también pues nos ayuda al control y el acceso a los documentos a través de los tiempos de retención que pues están estipulados dentro de la tabla. También nos implementa la importancia del manejo pues integral de la información. Adicional a eso pues contribuye a la correcta administración de la producción documental y pues ayuda a regular las transferencias documentales. Es decir,
¿En qué nos beneficia esta tabla? Que nos permite tener un mejor control de todo el proceso del documento, en su, desde su, o sea, de todo su manejo, si se va, quién lo va a utilizar, cuánto tiempo se va a utilizar, todo su ciclo de vida. Entonces, los beneficios de esta tabla permiten la durabilidad y conservación como tal del documento. Buenas noches, yo les voy a hablar de cómo elaborar una tabla de retención documental. Lo primero que debemos hacer es conocer la estructura organizacional de la empresa, cómo está organizada la empresa. Lo segundo es delimitar los tiempos de conservación de estos documentos, pero pues esto no lo determina la empresa, sino lo determina ya unas leyes y reglamentos que pues ya mi otra compañera les va a explicar específicamente cuáles son los artículos o las leyes que nos abarcan estas tablas de retención documental. Lo tercero es, una vez realizada esta tabla, se debe socializar con los colaboradores o los empleados de la empresa para que asimismo ellos puedan pues saber cómo funciona esta tabla. Y esto lo podemos hacer por medio de manual de procesos o con un manual de procedimientos. Lo otro que les voy a explicar es qué se requiere para hacer una tabla de retención documental. Lo primero es que se asigna una dependencia, se asigna la dependencia a la cual va a pertenecer esta tabla. Lo segundo, se categorizan los grupos, ya sea por técnicos, tácticos, directivos, etc. Lo tercero, se establece el organigrama oficial ante la Junta Directiva, entonces tenemos que presentárselo a la Junta Directiva para así mismo adquirir la aprobación de ellos. Lo cuarto, se le da a cada cargo su función dentro de la tabla de retención documental. O sea, qué función va a cumplir valga la redundancia, cada cargo, cada área. ¿Listo? Se establece también qué departamentos van a quedar a cargo de estas tablas de retención documental. También se les va a presentar tanto a la Junta Directiva como a los colaboradores, a los trabajadores, un manual de funciones. Por ende, hay que realizarlo, va a realizar un manual de funciones, un manual de procesos en el cual se explique cómo funciona, qué archivos guarda, cuánto tiempo lo va a guardar, bueno, etcétera. La idea de esta tabla es que se pueda hacer fácil para que los colaboradores la puedan entender y la puedan aplicar. Entonces, ¿quién aprueba las tablas de retención documental? Nos dice el Acuerdo 39 del 2002 en el artículo 1, el comité archivará estudio correspondiente y producirá un acta avalando la propuesta. Entonces, primero se tiene que dar la propuesta de implementar la tabla de retención documental si no está establecida entre la compañía. O sea, es lo que se hace inicialmente. Luego, se plantea la tabla y luego se hace la evaluación, que eso está estipulado en el decreto 2578 del 2002 en el artículo 9, que es la evaluación de las tablas de retención documental dentro de la organización. Entonces la misma junta directiva, la misma parte administrativa son los encargados de evaluar que la tabla esté correspondiente a lo que se requiere dentro de la organización. Luego está el artículo número 4 del 2003 en el artículo 8 que nos dice que es la aprobación. La junta directiva se encarga de aprobar por medio del acta ya estipulada a partir de cuándo va a estar la tabla dentro de la organización ya vigente y cuándo se va a utilizar. Entonces esto es lo que se hace correspondiente a una vez implementada la tabla de retención documental. Entonces así es que se implementa. Primero pues se busca el aval de la junta directiva, de la parte administrativa, y luego sí se implementa como tal ya por medio estipulado del acta, y se implementa también a los manuales del empleado y colaborador para que ellos sepan cómo se maneja esta tabla. ¿Cuál es la importancia de la tabla de retención documental? Entonces, la principal objetivo es dentro de la organización la de proteger la documentación, protegerla, que proteger su integridad física, que donde quede guardada la documentación no se vaya a dañar, no se vaya a mojar, no vaya a tener daños de ningún tipo, se vaya a deteriorar el papel, las carpetas, o sea, tiene que quedar guardada en un lugar acorde
pues a lo que se requiere para que no se vaya a dañar. Se protege el acceso no autorizado a la documentación. No cualquier persona puede venir a entrar a la documentación. Entonces, ¿qué se hace? Se protege. Con esta tabla de retención documental podemos verificar quiénes pueden tener acceso a este documento y quiénes no. Qué áreas, qué departamentos les corresponde cada documentación. También nos habla de alteración o eliminación no autorizada. Entonces, que no cualquier persona va a venir a eliminar la documentación o la va a cambiar eh, si no es, le corresponde. Aparte de eso, pues dentro de la tabla de retención documental se dice por cuánto tiempo se tiene que guardar el documento. Hay unos que son un mes, hay unos que son 5 meses, hay unos que son un año, 10 años, dependiendo pues de cuánto tiempo se requiere el documento dentro de la organización. Producción o recepción, que es quienes producen los documentos, de dónde vienen, de qué departamento, de qué cargo viene la documentación y a quién se le recibe la documentación y de pronto a quién se le entrega en el momento pues, de que se requería. El tránsito, eso es lo que les digo, a quién se le da la documentación si lo requiere. Todo esto queda registrado dentro de la tabla de retención documental, pues para llevar un registro y que la documentación no se vaya a extraviar. El almacenamiento, lo que les decía, para guardarla en un lugar donde la podamos encontrar y sea de fácil acceso. Ahí ya podemos encontrar la documentación y que no se nos extravíe en el momento de ser requerida. Y la disponibilidad, que si alguien viene a preguntar un documento, esté ahí y si en dado caso que nos sepamos quién tiene esa documentación y a quién se la debamos pedir si se requiere en otro departamento dentro de la organización. Y eso pues es muy importante, esa es la importancia de las tablas de retención documental, es más que todo la organización y llevar un registro de dónde y en qué estado tenemos la documentación. El sistema de ordenación documental es el proceso que determina en qué secuencia va organizada la documentación una vez realizado el proceso de clasificación. Sus beneficios son el acceso a la información, la rápida localización del documento y facilita la comprensión documental. Existen varios tipos de sistemas de ordenación, los cuales son alfabética, onomástica, geográfica, organismos, materias, cronológica y numérica.